Estamos en esta edición 17 del Encuentro Internacional de Periodistas. Estamos prácticamente en la recta final de este encuentro en el que hemos tenido la oportunidad de escuchar reflexiones, también hacer análisis profundos del quehacer periodístico en voz de Lourdes Mendoza, de María Camila Hernández, de Silvia Viñas, de Paulina Chavira. También ha estado con nosotros Valeria Ríos, Jimmy Alvarado y Salvador García Soto, quienes participaron en las charlas Trascendiendo al Medio, periodistas construyendo su propia plataforma, Podcast Daily, Comprender la Noticia, Todos los Días y periodismo local y también la investigación con repercusión mundial. Así que, pues bueno, prácticamente estamos concluyendo estas jornadas. Mi nombre es Abraham Torres, soy embajador en México de Sembra Media, una organización sin fines de lucro que busca impulsar a medios nativos digitales para desarrollar sus proyectos periodísticos en Iberoamérica. Y en los próximos minutos abordaremos un tema que todavía es algo difícil para los creadores de podcast en habla hispana y tiene que ver con la monetización, todo lo que gira en torno a la monetización. Entonces, es un placer para mí compartir este espacio con dos expertos en la materia. Está con nosotros María Catalina Colmenares Ruiz, asesora en gestión de medios de comunicación y análisis de inversión en América Latina, y Francisco Isusquiza, locutor de radio especializado en radio online y podcasting en España. Gracias por estar con nosotros y también ser partícipes de este evento organizado por la Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara y también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué les parece si iniciamos esta charla? ¿Cómo monetizar podcasts? Esa es la gran pregunta, ¿cómo monetizarlos? Y si me permiten, voy a leer una breve semblanza de nuestros panelistas. María Catalina Colmenares Ruiz fue oficial del programa para América Latina de Media Development Investment Fund. Bajo su liderazgo, el portafolio pasó de 2 a más de 12 medios que reciben inversiones y préstamos. Su experiencia incluye aportes a la sostenibilidad y a la construcción de fórmulas de rentabilidad para medios independientes, y también es integrante del Consejo Directivo de Sembra Media. Es consultora de organizaciones en los Estados Unidos y América Latina. También está con nosotros el día de hoy Francisco Isusquiza, es director de la empresa de consultoría, producción y sonorización de podcast Yes We Cast, y autor del libro El Gran Cuaderno de Podcasting. Actualmente participa en la Escóbula de la Brújula en Podium Podcast, uno de los podcasts más populares en español dedicado a la historia, a las leyendas y también a las tradiciones. Inició a hacer radio en 2003 y desde entonces ha pasado por Radio Enlace, COPE, Onda Cero, Punto Radio, Es Radio, Radio 4G, Spain Media Radio y Podium Podcast. Así que, como ven, pues tenemos a dos grandes de la materia. Así que bienvenidos. María Catalina, Cata, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, muchas gracias y un placer estar acá con esta invitación en este gran evento. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Y pues desde España, Francisco, un saludo. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Hola, Cata. Hola a todos. Un auténtico placer y un honor compartir este ratito de charla, que espero que sea muy interesante. Sí, vas a ver que sí. Yo creo que va a ser muy útil y sobre todo, pues la intención es darles pautas a estos periodistas, a estos jóvenes, a estas personas que pues han incursionado en el tema del podcast, aquel que pensábamos que había desaparecido, ustedes recordarán, y que poco a poco ha tenido este gran resurgimiento. Y bueno, pues la pregunta inicial que yo quisiera hacerles es, ¿se puede vivir del podcasting? ¿Quién quiere empezar? La pregunta del millón. Venga, Cata. La pregunta del millón. Yo creo que debe responder primero Francisco, porque sí, vale. Yes, he cast. Sí, mira, yo creo que cuando surgen esas preguntas en los nuevos medios de comunicación, y me acuerdo de YouTube, me acuerdo de las redes sociales, lo estamos viendo ahora con Twitch o con TikTok, siempre surge esa cuestión, ¿no? ¿Se puede vivir de? Y yo creo que cuando llegamos al punto en el que se pone de moda esa pregunta, es que ya se puede, en algunos casos primero. Entonces, ¿se puede vivir del podcasting? Si la gente lo está preguntando, es porque ya ha habido casos de éxitos. Así que sí, se puede. ¿Es fácil vivir del podcasting? Todavía no. Creo que hay que cambiar un poquito también para intentar vivir de esto, que sea una industria profesional, cambiar una idea básica que creo que la tenemos muy agarrada en nuestras mentes y que debe ir variando. Y es que
el podcaster no tiene por qué ser un hombre o una mujer orquesta. Hasta ahora pensamos en podcaster como la persona que tiene que preparar el contenido, grabarlo, editarlo, colgarlo en redes sociales, promocionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queremos vivir del podcasting, tenemos que preguntarnos si no va a haber diferentes roles y papeles de los cuales se pueda vivir después. Entonces, ¿se puede vivir de la industria del podcast hoy en día, sobre todo en España, que es por donde yo me muevo? Sí, incluso con diferentes roles. Hay gente que se dedica a ser editor de sonido, empieza a haber empresas comercializadoras, hay compañías de tecnología, de alojamiento, de distribución, hay locutores. Bueno, ¿se puede vivir de un podcast solo con uno y con los ingresos que te permitan mantenerte 8 horas al día con un sueldo a fin de mes? Eso a lo mejor es más complicado. Pero es que yo creo que muy pocas industrias o sectores profesionales se manejan con ese código, ¿no? De yo lo hago todo como un hombre orquesta y voy a vivir de ello. Creo que tenemos que cambiar el chip. Entonces sí que se puede vivir del podcast y es un poco más complicado, en mi opinión, vivir de un único podcast. Perfecto. Cata, ¿qué dices tú? Yo digo que Francisco está totalmente en lo cierto y como acá estamos hablando en una facultad de periodismo y mucho con medios independientes y con periodistas independientes, ahí está el secreto en que no hay que ser una mujer orquesta o un hombre orquesta. Y yo creo que muchos de los periodistas que quieren emprender, bien sea haciendo un podcast o teniendo un medio digital, muchas veces piensan que tienen que ser el hombre orquesta y entonces yo pienso que es el primer, digamos, la primera concepción errada con la que entran a un proyecto. Entonces, si una persona está diciendo, bueno, yo soy súper bueno en storytelling, soy buen periodista, estoy cansado de este trabajo en un, no sé, en un periódico o en un canal o en una emisora y me voy a dedicar a hacer podcasts, tiene que pensar en cuál es su estrategia, o sea, cómo voy a hacer esta apuesta para que sea sostenible y para que yo pueda vivir de ella. Entonces, yo estoy de acuerdo en que sí se puede vivir del podcast, pero hay que pensarlo como un negocio y como y con una estrategia dada. Probablemente también vaya a necesitar una inversión inicial, o sea, tiene que haber un plan. No pueden producir un podcast y luego decir cómo lo monetizo, o sea, tienen que me refiero a un episodio, o sea, Sí, tienen que pensar cuántos plazo, episodios voy a hacer, cuál es la historia que voy a contar, puedo tener patrocinadores, cómo me voy a dar a conocer o voy a atacar a un nicho. Entonces, ahí hay muchas cosas, pero lo primero que yo diría es, se puede vivir del podcast, hay que tener una estrategia, hay que ser bueno en desarrollar esa estrategia y hay que tener una visión comercial o de sostenibilidad en el mediano plazo para poder lograrlo. Sí, de hecho creo que lo que dice Francisco y a lo que nos introduce justo es pensar esta estructura del podcast, justo como lo hemos venido trabajando en el entendimiento de los medios digitales. Es decir, que no se construya solo con periodistas, sino que tengamos a un equipo multidisciplinar, variado, con una estrategia por medio y también entender que el propio podcast probablemente no nos dé de comer o no nos dé un sueldo, pero sí sea una base para, justo a través de la diversificación de la que hablan, poder encontrar otras alternativas para hacerlo sostenible. Y esto me lleva a una siguiente pregunta que también es la pregunta del millón muchas veces. ¿Cuál es la base o cuál puede ser la base de este modelo de negocio? O sea, de este modelo de negocio del podcast. Yo siempre remito a la misma palabra y es un concepto muy etéreo y muy general, pero creo que es lo que hace que todo funcione, que es la confianza. Yo creo que la base de este modelo de negocio es la confianza a muchísimos niveles, y me explico. Como bien decía Catalina, lo primero que tenemos que pensar es que en radio y en Internet, y en podcasting como la unión de radio y de Internet, nada puede ser a corto plazo. Y al final lo que queremos buscar es tener una audiencia que confíe en nosotros como generadores de contenido y como, si vamos a incluir publicidad, prescriptores de marcas en algún momento. La confianza no se gana en un solo episodio, en una semana, ni siquiera en un mes. Se gana en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tardamos en confiar en la gente que nos rodea, en nuestros amigos o nuestros conocidos? Bastante tiempo. Pues esto funciona exactamente igual. Confianza también con las propias marcas, para que nos conozcan, para que sean capaces, tengan esa
Confianza de nuevo en invertir en nosotros para ganar dinero. Confianza en los compañeros que nos rodean a la hora de generar nuestro propio contenido, porque muchas veces tenemos una visión muy personal de cómo queremos que sea nuestro podcast, pero que tiene que ser un trabajo en grupo. Confianza en la audiencia cuando nos devuelve sus impresiones. Coger lo que nos interesa para seguir mejorando lo que hacemos y dejar de lado lo que no. Para mí esa es la base. Confianza, tiempo y desde luego trabajo y esfuerzo. Yo estoy muy de acuerdo, de nuevo lo repito, en planteárselo a largo plazo. Y precisamente por la confianza, yo siempre hay una parte que destaco mucho en cuanto a la monetización y que se deja muchas veces de lado, que es la rentabilidad indirecta de un podcast. Yo comencé, entre otras cosas, haciendo un podcast sobre podcasting, que era Cuaderno de Podcasting, que como bien habéis dicho, se convirtió en un libro. Y eso, de nuevo, genera confianza. Gente que lo lee o lo escucha y dice, este señor sabe de podcast. A lo mejor sí, a lo mejor no, nadie lo puede garantizar. Pero me ha traído más trabajo en el mundo del podcasting. De nuevo, esa rueda de la confianza, y eso ha permitido que yo hoy por hoy viva de trabajar para podcast. Creo que esa es la base y no hay otro secreto. No sé si a lo mejor Catalina puede introducir algún concepto ya más económico, pero para mí este es súper importante. Súper. Pues yo sí yo voy a coger tu idea de la confianza y lo voy a traducir al tema económico, porque lo que yo creo es que hay diferentes, digamos, etapas o diferentes momentos para cada podcaster. O sea, hay unos que ya están como súper establecidos. En el escenario, digamos, colombiano, por ejemplo, hay una podcaster que se llama Diana Uribe, que viene de la radio y tenía un programa súper establecido. Y entonces ella, digamos, pues no necesita introducción, no necesita construir esa confianza, ya es una persona que tiene, digamos, una audiencia consolidada y que la conocen las marcas y que la conocen quienes pueden patrocinar, digamos, su podcast. Pero hay, por ejemplo, formas en que la persona que está empezando puede empezar a construir esa confianza. Y entonces, así como tenemos los grandes que ya están con una confianza, digamos, institucional creada, pueden tener grandes ingresos, pueden hablar de tú a tú con las plataformas, pueden estar de pronto en exclusiva en una plataforma y pueden derivar ingresos de eso. Los más pequeños pueden construir una confianza con sus audiencias y pueden empezar generando que las audiencias contribuyan a la sostenibilidad de su podcast, les pueden invitar pueden hacer eventos y a que hagan cosas en comunidad, les pueden decir, no sé, este es mi Patreon, contribuye. Y yo creo que los pequeños y sobre todo los medios independientes que quieren entrar en esa onda, yo personalmente creo que le apostaría más a financiarme por cuenta de una comunidad, de pronto a tratar de hacer venta directa con marcas que sean muy afines a los contenidos que yo quiero producir. Y bueno, y a medida que van creciendo, pues ya eventualmente pueden tener esa confianza más grande, más institucional y pueden tener otros niveles de ingresos, digamos, de publicidad cuando tengan una gran audiencia o con otras marcas más establecidas, pero eso es poniéndole un poquito como de números al tema de la confianza. Sí, y aparte lo que dices, Cata, va muy de la mano también con lo que con lo que se ha analizado o se ha visto, por ejemplo, hablando ya de datos crudos y duros, por ejemplo, los reportes que saca el Digital News Report del Instituto Reuters, donde claramente cada año se ve que el incremento de consumo o sea, que hay un aumento en el consumo de podcast. Entonces, esto quiere decir que la gente sí está interesada en escucharlo, sí está interesada en buscar estas plataformas, en buscar estos contenidos que le pueden ser atractivos. Y justo la pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cuáles casos de éxito conoces o a lo mejor algún caso de éxito emblemático que de acuerdo a la experiencia que tienes desde donde trabajas, pues puedas ir delineando así como el ABC de este medio o este podcast o este podcaster lo ha logrado hacer, incluso ha cruzado fronteras? Pues me la pones fácil, Abraham, porque es decir, me haces esa pregunta y a mí lo primero que se me ocurre es Radio Ambulante. Y creo que es un caso de éxito que combina muchos factores importantes y consideraciones que debe tener la persona que está pensando en emprender en ese espacio. Entonces, lo primero es que ellos vieron una oportunidad bien temprano. O sea, no estábamos todos acá montados en la
cresta del podcast y ellos dijeron, esto puede que sea algo, digamos, esto va a explotar y además yo creo que tenían también una conexión genuina entre lo que querían hacer en términos de periodismo, de contenidos regionales, que para lo que el formato podcast se prestaba mucho. Lo segundo es la diversificación regional que les permitió pues abordar, digamos, un espacio grande, o sea, de tener un público potencial mucho más grande que lo que sería un nicho en un país o en una ciudad. Y lo tercero, bueno, eso sí es un avatar del destino, estaban en Estados Unidos y entonces con esa visión que tenían, que yo creo que fue en ver una oportunidad temprano y saber abordarla, lograron tempranamente también tener una sociedad con NPR, un partnership, y NPR pues es una organización gigante que tiene muchísimos recursos y que les dio como un empujón. A partir de ahí, Radio Ambulante, que es un podcast que genera esos contenidos, empieza a hacer otra diversificación adicional, o sea, se dan cuenta que están siendo usados, o sea, le ponen atención a la audiencia y cuando le ponen atención a la audiencia encuentran que tienen audiencia en español, que en toda la región que cubren y que quieren oír esas historias, pero se dan cuenta que tienen una audiencia que habla inglés y que está usando sus podcasts como una herramienta de aprendizaje del idioma español. Y no solo se quedan con esa información, sino que dicen, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y entonces se asocian con una app. Y esto es muy importante, se asocian. O sea, ellos no dicen, bueno, aquí hay una oportunidad, entonces voy a contratar 5 developers y voy a desarrollar algo que no sé. No, ellos saben hacer contenidos, ellos saben hacer podcasts y saben que ahí tienen otra oportunidad porque hay estadounidenses o gente que habla inglés oyéndolos. Entonces hacen una sociedad con una empresa de software que enseña idiomas y empiezan a usar sus contenidos en un mecanismo pago para gente de habla inglesa que quiere aprender español. Entonces, otra línea de ingresos. Luego, ya además empiezan a tener mucho más renombre, están más posicionados y hacen una socio y empiezan a diversificar sus productos. Esto empezó, bueno, no sé qué tanto haya del backstory, pero ellos empezaron una conversación con el New York Times en español para hacer un podcast más noticioso, o sea, menos narrativo como es Radio Ambulante y más noticioso. Eventualmente creo que esa sociedad no funcionó, cerraron el New York Times en español y ellos se fueron a hacer El Hilo, que era ese podcast noticioso. Ya tenían además, digamos, están aprovechando sinergias dentro del equipo, o sea, ellos empezaron, no sé, 2 personas, luego 3, luego empezaron a generar capacidades, entonces tenían un editor de audiencia, tenían una persona de desarrollo de negocios, y todo eso les permitió tener ahora El Hilo, que es un podcast noticioso, tienen Lupa, que es la asociación con el software, tienen Radio Ambulante, que es su producto, digamos, inicial y central, y también tienen una cantidad de cosas que hacen con la comunidad, o sea, hacen fiestas radioambulante, hacen eventos por todas las ciudades de Estados Unidos y de Latinoamérica, y tienen una gran gestión de esa comunidad que es grande y que además los quiere mucho. Entonces yo creo que para mí Radio Ambulante ha hecho muchas cosas muy bien, estoy segura que se equivocaron 1000 veces, pero han tenido como esa visión estratégica de saber qué quieren ser y ir aprovechando las oportunidades que detectan en el camino. Claro, y yo destaco aquí muchísimo lo que dices, que es alianzas. O sea, las alianzas son claves en este sector de emprendimiento de medios. Francisco, ¿qué hay en el caso de España? ¿Qué caso de éxito podrías platicarnos para también ubicar un poco lo que sucede del otro lado de nuestro continente? No, cuando estaba escuchando a Catalina hablar del caso de Radio Ambulante, me parece que hay bastantes paralelismos con la situación, bueno, seguramente toda Latinoamérica, todo el mercado hispano, pero por supuesto también en España. Aquí, hace ya unos cuantos años, surgieron las primeras iniciativas de agrupamiento de podcasters, ¿no? La Asociación Podcast, las Jornadas del Podcast, etcétera, etcétera. Y algunas iniciativas profesionales allá por 2014, 2015. Me estoy acordando de Cuonda, me estoy acordando de Spain Media Radio. Pero yo creo que el gran catalizador a nivel industria profesional
llegó en 2016 cuando se fundó Podium Podcast, que es la productora y plataforma del grupo Prisa, que nació desde España con vocación internacional en todo el mercado en español. La irrupción de Podium Podcast ha permitido, desde luego, que a través de la propia radio de la cadena SER, que es la más escuchada aquí, se vaya conociendo cada vez más el formato podcast, no solo como un almacén de audios de radio enlatada, de lo que se ha grabado ya y queda ahí disponible para los oyentes cuando quieran, sino como una posibilidad de producir y consumir contenidos que la propia radio no te puede ofrecer por los códigos con los que trabaja. Eso ya en la audiencia poco a poco empezó a calar muy lentamente. Todavía es un medio muy desconocido a nivel popular, pero bueno, ya yo creo que se ha ido notando diferencia. También fue muy importante la irrupción de Podium Podcast porque ya no solo es el calado que el formato podcast tiene entre la audiencia, sino también entre las empresas, a nivel de producción de sus propios podcasts, de contar sus propias historias y también patrocinar podcasts de terceros. Al igual que Catalina nos contaba el caso de Radio Ambulante, veo muchos paralelismos con el podcast que yo presento allí en Podium, que es La Escóbula de la Brújula. La Escóbula se fundó en el año 2013, ya son 8 años en el momento de hablar ahora, y ha pasado por muchas etapas, desde comenzar en una radio comunitaria por el mero hecho de hacer radio, independizarse para producir de manera independiente sin tener que depender de los códigos de esa radio, pasar por una radio de nivel nacional para intentar conseguir más audiencia, pasar de nuevo al formato podcast en Spain Media Radio para aprovechar ya 100% los códigos del podcasting al margen de la radio FM en directo. Y desde 2018 forma parte también de Podium Podcast, lo cual supone un paso adelante, como decía, en la profesionalización del proyecto y, por qué no decirlo, al igual que Radio Ambulante, en la capacidad de generar ingresos para los propios miembros del programa, ¿no? En estos 5 años últimos de la evolución del podcasting en España, se ha notado también una gran diferencia en cuanto a las posibilidades, no solo a nivel empresarial, como decía antes, sino a nivel de posibilidades para los propios creadores. iVoox puso en marcha, por ejemplo, una iniciativa de monetización de podcast a través de mecenazgo de los oyentes, gracias a la cual ya hay un buen número de podcasters españoles que generan unos ingresos, en algunos casos, que les dan para vivir, ingresos muy interesantes. Creo que la irrupción de Spotify en todo el mercado hispano, pero también en España, ha sido muy importante. Tenemos casos como, estoy pensando en Entiende tu Mente, por ejemplo, que se ha convertido en un fenómeno más allá de las fronteras y nació desde aquí, desde Madrid. Plataformas como Radio Primavera Sound, que han conseguido llegar a acuerdos con la propia Spotify para distribuir con ellos los podcasts y convertirse ya en una vía viable, valga la redundancia, de negocio al 100%. Apple Podcast ya hemos visto que empieza a apostar también por el tema del mecenazgo. Spotify ha anunciado que en España también se van a poder cargar cantidades de dinero a los oyentes para la escucha de podcasts privados. Y también se están creando poco a poco empresas muy lentamente que sirven de intermediario entre podcaster y posible patrocinador. Nosotros, por nuestra parte, en Yes We Cast también hemos notado mucho la subida de la demanda de empresas que quieren hacer sus propias producciones, como decía antes. Y en los últimos, sobre todo, 2 años, la diferencia ha sido espectacular, espectacular. El número de presupuestos, en el interés que las empresas ponen a la hora de elaborar sus propuestas, más allá del típico correo que te llega diciendo, hola, quiero hacer un podcast. Y entonces tú respondes, ya, pero ¿un podcast cómo? No, un podcast. Digo, ya, es como si te digo que quieres hacer una peli, ¿qué quieres hacer, no? Ya los discursos y las propuestas de entrada son mucho más elaboradas, más complejas, y se va viendo cómo a todos los niveles el formato se va conociendo más. E incluso yo creo que paradójicamente la situación de confinamiento, de pandemia, ha ayudado un poquito, porque la gente ha necesitado evasión sin salir de casa y el podcast ha sido una gran vía. Así que la situación de momento en España lo resumo en altamente prometedora y cada vez más profesional, afortunadamente. Bueno, y ya que te tenemos acá platicando justamente de este panorama de España, ¿cómo describirías este libro, el libro que hiciste, El Gran Cuaderno del Podcasting? Para aquellos que no lo hemos podido leer, ¿cómo nos podrías describirlo? Bueno, el Cuaderno de Podcasting nace, como decía antes, primero como podcast, porque a mí me encargan en Spain Media Radio hacer un manual. Es decir, como cada vez había más gente, hay más gente que se quiere acercar al mundillo, oye, ¿por dónde empiezo? Que es algo que cuando yo arranqué también eché de menos. Hay materiales que te ayudan a comenzar, pero me costaba encontrar algún manual de referencia, digamos. No es el único el mío, ni mucho menos. Estoy pensando en otros compañeros que han lanzado los suyos, pero bueno, pues me propusieron hacerlo y comencé en formato podcast. Entonces yo comencé con episodios sobre
cómo creo la idea de mi podcast, qué micrófono elijo, qué mesa de sonido, cómo grabo, cómo edito, cómo publico, cómo distribuyo, cómo gano dinero, también fue otra de las cuestiones. Y con el tiempo contactaron conmigo desde la editorial, desde Kailas, y me propusieron pasarlo a formato libro, con lo cual yo adapté muchos de esos contenidos y después añadí otros testimonios y otras temáticas que no había abordado en formato audio. Esa es la pretensión. La idea es que alguien que no tenga ni idea de podcast pueda coger este libro, empezar a tomarlo como consulta. La única pega ahora mismo es que ya hace 2 años que lo escribí, la filosofía sigue siendo muy válida, el 95% de los datos son válidos. Hay alguna cosita que yo ya miro y digo, uy, mira, esto ha cambiado en estos 2 años, porque esto va muy rápido. Y fue un viaje es un viaje muy interesante. Como curiosidad os diré que en el apartado de cómo monetizar un podcast, lo primero que pongo en ese capítulo es, si has venido directamente a este episodio, vuelve al principio, porque hay mucha gente a la cola esperando, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. Y creo que sigue siendo un principio muy válido en 2021. Sí, y sobre todo también un redescubrimiento, no sé qué pienses, Cata, o sea, un redescubrimiento diario, un redescubrimiento mensual, una exploración continua, al igual que hacen los medios digitales, de prueba y error, de testeo A, testeo B, cómo funciona. Creo que también es importante dentro del tema del podcast poner mucha atención a las analíticas, ¿no? O sea, los propios números que te arroja, que es la voz de tus lectores, de tus radios, o sea, de tus escuchas, que son aquellos que no te pueden decir algo, pero con números te están manifestando todo. Entonces, Cata, tú como buena asesora, esta pregunta creo que es bastante interesante y es ¿a qué se enfrentan quienes desean monetizar productos digitales? O sea, ¿a qué se enfrentan? Puede ser a una falta de asesoría, a una falta de mentalidad de emprendedor o de mentalidad de negocio, alguien que no tenga un asesor en finanzas. ¿Cuál ha sido esta experiencia? Que me parece que sí se puede vincular directamente con aquellos emprendedores que quieran hacer podcast. ¿Qué falta? Bueno, faltan muchas cosas. Lo dije al principio, yo creo que lo primero que falta es como una visión estratégica que incluya todos los aspectos. Digamos que el podcast no es solo contenido, o sea, no es solo tener una buena historia y saber contarla bien. Tienes que tener capacidades técnicas en términos de producción, tienes que tener capacidades técnicas en términos de la tecnología, o sea, debe haber alguien que entienda cómo funciona la tecnología del podcast, cómo optimizo, digamos, toda la metadata para que las plataformas puedan realmente, o sea, para que se difunda adecuadamente. ¿Qué herramientas hay, como tú dices, para llevar para poder analizar cuáles son, valga la redundancia, los analytics, o sea, cuáles son los analytics clave? ¿Son las descargas o son cuántos minutos me oyen? Todas esas cosas las tienen que tener presentes y además tienen que tener un plan deliberado de dónde quiero estar. O sea, tienen que entender cómo funciona, digamos, poner un podcast en vivo, pero además tienen que entender cómo funciona ese mercado para poder diseñar unos hitos a los cuales quieran llegar. Entonces yo, no sé, en la primera temporada quiero llegar a tener una audiencia de tanto, o sea, todo eso debe ser un plan deliberado que idealmente está controlado por un lado, la persona encargada de las finanzas, porque ahí necesitas hacer una inversión. O sea, la persona que quiere empezar a hacer un podcast, lo primero que tiene que pensar es ¿en qué momento voy a poder monetizar? Porque probablemente el momento cero, cuando no tiene confianza en nadie, cuando no lo conocen, bueno, a no ser de que sea un locutor famoso que venga con unos seguidores, pues debe pensar que ahí hay una inversión necesaria y debe poder hacer los cálculos de cuánto vale esa inversión. Yo me maravillo porque es que la forma de pensar de los periodistas es poco rigurosa en términos, por ejemplo, de los costos de las cosas. Entonces, yo participé en unos talleres y entonces había unas personas que ya tenían sus podcasts, pero bastante incipientes, y me decían, no, es que los costos son muy bajos porque yo ya hice todo el trabajo, esa era una investigación que ya teníamos, el narrador es mi compañero y tenemos unos amigos que nos hacen la música y que nos prestan el estudio de grabación.
Mi recomendación es, así les regalen y así les presten y así todo, hagan un costeo de cuánto me costaría eso si no fuera mi amigo, si no fuera mi compañero y si no me lo estuvieran regalando. Porque en el fondo esa es parte de la inversión y cuando yo voy a querer ver en el futuro si yo voy a tener un retorno de mi inversión, pues así me lo regalen, eso tiene un costo que yo debería en algún lado anotar y poder llevar un control de todas esas cosas. Y eso no lo tiene que hacer el hombre orquesta, pero lo deben pensar y deben pensar quién puede ayudarme en este proceso y cómo puedo yo tener ese diseño un poco mejor armado de lo que normalmente lo hacen, porque luego vienen las sorpresas. Perfecto, Cata. Y creo que va muy a tono con lo que decías, Francisco. Desde la experiencia y todo este bagaje que tienes, ¿cuáles pueden ser esas claves básicas para la gente que está dentro del mundo del podcast? Esta emisión la están viendo también muchos estudiantes que están hoy mismo anhelando querer lanzarse a esta plataforma. Entonces, ¿tú qué consideras que, pues, cuáles son estos retos, ¿no? Importantes a los que se enfrentan? Creo que hay que tener muy claro que si venimos a hacer podcast e intentar ganar dinero no va a ser algo rápido ni sencillo. A no ser que, como decíais antes, tengamos una comunidad creada de otra vía, de nuestro blog o de nuestro canal de YouTube o de donde venga, o de redes sociales que podamos importar al mundo del podcast y aún así es un proceso lento. Contando con que empezamos de cero, creo que hay que pasar por muchas fases. Y es muy difícil encontrar atajos, ¿vale? A lo mejor hay golpes de suerte, pero no atajos. Y no hay trucos, desde luego. Entonces, como bien decía Catalina, hay una serie de puntos en los que tenemos que ir aprendiendo. Es decir, si vamos a empezar nosotros solos, primero, ¿qué historia vamos a contar? ¿A quién se la vamos a contar? ¿Cómo se la vamos a contar? ¿Con quién? ¿Cómo lo voy a grabar? ¿Cómo lo voy a editar? ¿Cómo lo voy a alojar? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Cómo lo voy a mover? Fijaos en la cantidad de preguntas que acabo de hacer, no son todas, y la cantidad de puntos de fallo que puede haber en todo ese camino, ¿no? Por lo tanto, hay que ir poco a poco y sin exigirse algo imposible, dominando todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Y hay que tener una cosa muy clara también. Esto no es ciencia. Esto es pues, un arte, si queremos llamarlo así, ¿vale? Es un arte. Y como arte que es muy subjetivo. Aunque yo lo haga todo teóricamente bien en lo que he dicho, simplemente se puede ir de cara a un oyente todo al traste porque no le gusta mi voz, o no le gusta cómo presento, o no le gusta cómo hago las preguntas o el comentario que he hecho. Entonces, ni siquiera es que podamos tomar unos números, por ejemplo, decía Catalina, ¿no? ¿Cuánta gente me puede escuchar? Bueno, ¿cuánta gente es el nicho al que yo me dirijo y a cuánta gente realmente le podré gustar y podré interesarle y podré llegar a ellos, ¿no? Nunca va a ser el 100%, desde luego. A partir de ahí, clave es la constancia. Esto es súper, súper importante y es uno de los puntos en los que se falla, sobre todo muy al principio. Llegamos con muchas ganas, lanzamos nuestro primer episodio, ¡buah! Nos vamos a comer el mundo, vamos a hacer el podcast, 1.000 millones de oyentes el primer día. No, igual tienes 50, ¿vale? Y a lo mejor son muchos. Y el segundo día vas a tener 30, porque tus amigos y tu familia que han escuchado el primero ya al segundo no vuelven porque no les interesa. Y el tercero igual son 20. A partir de ahí hay que seguir construyendo. 20, 22, 25, 30, 40, los que sean. Para conseguir esto, el único truco, aparte de trabajar, es la constancia, como decía antes. Si saco un episodio a la semana, un episodio a la semana, más o menos mismo día, misma hora, porque tengo que generar hábito de escucha entre los oyentes. Tengo que incorporarme a su rutina. Y eso no es algo fácil, vuelvo a lo de la confianza. Ellos tienen que saber que estoy disponible todos los martes, por ejemplo. Una de las preguntas que nos hacen mucho es, oye, ¿puedo lanzar mi podcast cada 15 días o cada mes? Yo ya más allá de 15 días no lo recomiendo porque si me lanzas un podcast una vez al mes, mira, no me voy a acordar. Mucho me tiene que gustar como para que me acuerde de escucharte. Pasa mucho, como decía antes, que empezamos con muchísimas ganas, séptimo episodio, sexto episodio, y nos damos cuenta de que esto no es como no lo esperábamos, ¿no? Entonces esa semana, me pongo malo. Bueno, pues igual en lugar del martes lo saco el jueves. O es que me viene fatal porque tengo una reunión. Bueno, pues esta semana no pasa nada. Nos autojustificamos esa falta de constancia. A partir de ahí el podcast está muerto. La Escóbula de la Brújula lleva 400 y pico episodios todas las semanas. Todos los fines de semana. Radio Ambulante lleva haciendo temporadas cerradas X años, pero todas las semanas tienes un episodio muy trabajado. Ese es el único truco. Y a partir de ahí, crecer. Durante este camino hay que jugar, hay que probar, hay que cambiar ideas, hay que equivocarse. No pasa nada, ¿vale? Podemos meter la pata. Y está bien, porque de ahí aprenderemos lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer.
y sacaremos nuevas ideas. Porque un podcast también tiene que ser un proyecto vivo. Si el episodio 1 es igual que el número 100, tenemos un problema. O que el número 10 o que el número 15. Porque no habremos mejorado primero como productores, porque la idea no habrá evolucionado, porque el formato no habrá cambiado. Eso es súper importante también. Durante todo este camino, fijaos que no he hablado del dinero en ningún momento. Si todo va bien, estaremos construyendo una comunidad. Una comunidad a la que podremos, como hemos dicho antes como ejemplos, ¿no? Yo qué sé, vender camisetas, venderles contenidos extra, hacer eventos con ellos. Todo esto en la escóbula lo hemos hecho. Podremos recibir publicidad, lanzar contenidos de pago, lo que sea. Pero primero el contenido, luego la constancia, después la comunidad y ya llegará el dinero. Ese es el discurso que yo puedo decir. Como veis, aquí no tengo ni trucos ni atajos. No puedo dar más consejo que ese. Sí, claro, muy real. Y también una de las preguntas, pudiera ser, Francisco, que ahora se me viene a la mente es cómo lograr esta distribución del contenido que generas. Es decir, aquí se vuelve más interesante que la gente llegue a las plataformas donde están los podcasts y lo busque entre todo este gran contenido. O sea, también es alternativa o es viable que nos apoyemos de las propias redes sociales que se generen de podcast. ¿Cuáles pudieran ser algunos mecanismos? Afortunadamente, por la parte informática es bastante sencillo. Es un poquito más complejo que a lo mejor otros formatos como YouTube, donde lo subimos allí y lo consumimos allí. Aquí es un pelín más complejo porque tenemos que escoger un alojamiento y luego ir a los distribuidores, ¿no? Spotify, Apple, Evox, tal. Pero los alojamientos, Anchor es gratuito y está muy bien, y los distribuidores son gratuitos, con lo cual el coste económico o es nulo o es muy reducido. Es más que lo decía Catalina, que esto, por cierto, es otro reto que hay que plantearse. ¿Cuánto vale mi trabajo, cuánto vale mi esfuerzo y cuánto vale mi conocimiento? Que muchas veces lo dejamos de lado. Es más el conocimiento, el proceso de aprender cómo funciona esto, que el coste económico en sí, ¿no? A partir de ahí estamos en una piscina muy grande con un montón de podcasts con los que estamos compitiendo. Y no solo con ellos, ¿eh? Ojo, cuidado, porque a veces pensamos que como podcast solo competimos con otros podcasts. No. Competimos con Netflix, competimos con la tele, competimos con la radio y competimos con salir a jugar con los niños al parque. Es tiempo de ocio que tenemos que rellenar como consumidores. ¿Y por qué tu podcast y no el otro contenido de otra persona? Y de nuevo ahí cometemos muchas veces el error de pensar que solo se puede promocionar el podcast dentro del mundo del podcast. Oye, ¿yo cómo hago para salir arriba en los rankings de Spotify? ¿O cómo hago para que Apple me destaque? Y yo a las empresas sobre todo les digo, mira, promocionar un podcast puede ser como promocionar una caja de zapatos. Pon un anuncio en una revista. Pon una valla en una carretera, por poner dos ejemplos completamente diferentes al mundo digital. No pienses solo en el ecosistema podcast, porque de hecho el reto para crecer a nivel de industria es llegar a la gente que ni siquiera sabe lo que es un podcast y que te escuche a ti y diga, ah, ahora lo entiendo. Oye, no hay más como este, ¿no me recomiendas más? Ahí es donde habremos ganado todos y donde habrá ganado el creador del propio podcast. No sé si he respondido con esto a tu pregunta, Abraham, pero tenemos muchas opciones fáciles, entre comillas, para llegar a nuestra audiencia. Y se me olvidaba, por cierto, que lo quería decir. También es muy importante el tema del posicionamiento. Google poco a poco está apostando por el formato audio, poco a poco. Pero la idea es que el formato audio sea tan visible como la imagen, el vídeo o el texto. Bueno, pues estemos ahí. Hagamos buenos posts en nuestro blog asociado al podcast. Trabajemos el SEO un poquito en esas publicaciones. Hagamos que Google nos descubra. Y si Google nos descubra, el día de mañana, cuando alguien busque, pues no sé, ¿cómo hacer un podcast? Pues igual le sale el cuaderno de podcasting, por poner un ejemplo. Ese es otro de los objetivos. Conseguir llegar a audiencia que pasaba por aquí. Anda, mira, y me he quedado. Me ha gustado. Sí, por supuesto. Y lo que siempre decimos, ¿no? Cata, perfiles polivalentes. No basta solo con saber de locución, con saber de producción de audio. También, como dice Francisco, hay que saber más y más y más cosas que van todas concatenadas a la hora de querer lanzar este gran producto. Sé que han puesto en algún momento los dos la parte de la ganancia, no al inicio, porque pues, evidentemente es un camino que se va recorriendo, pero ¿cuáles pudieran ser algunos pasos a seguir, o sea, que se pueden considerar a la hora de querer obtener ganancias, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí nos han delineado algunos, trabajar muy bien los costos, ¿no? Ingresos versus gastos, pero ¿cuáles pudieran ser? ¿A quién podríamos, por ejemplo, acudir para recibir asesoría sobre temas de monetización en podcast? ¿Quién dice yo? Pues yo digo sin estar muy convencida de que haya como un lugar, pero yo creo que, por ejemplo, o sea, una de las cosas que a mí me parece lindo del podcasting es que es un entorno como súper colaborativo. Entonces,
ver qué están haciendo otros podcasters, ver qué compañías, digamos, como en el mundo que se ha desarrollado alrededor del podcasting, por ejemplo, hay cosas que dan pistas de a dónde ir para monetizar. Entonces, por ejemplo, las audiencias de los podcasts tienden a ser bastante relacionadas con la tecnología, con los smartphones, audiencias urbanas, gente joven, y por ello muchas de las compañías que entraron temprano y que tienden a patrocinar y a tener interés en poner fondos en podcasts son compañías como las plataformas, o sea, Uber, Netflix, muchos bancos. Entonces, pensar en ese fit entre lo que yo quiero hacer, como, o sea, el contenido de mi podcast y a quién se lo puedo vender, puede ser una alternativa. Y si yo además tengo mi oferta y tengo otros amigos que están haciendo otro podcast más o menos chévere también, pues puedo generar una pequeña comunidad que yo puedo ir y decir, mire, aquí está el perfil de nuestra audiencia, esto es lo que nosotros queremos hacer, y tratar de encontrar temprano un patrocinador que pague por las historias. Hay muchos patrocinadores que no quieren como que el podcast sea como el banco, no sé, Santander es muy chévere y es muy bueno. No, ellos quieren que orgánicamente se hable del banco, o se hable de finanzas, o se hable de, no sé, mujeres y ahorro. Es decir, hay muchas avenidas, pero yo creo que el tema orgánico del voz a voz, de los diferentes podcasters independientes que se pueden unir y que pueden como poner esa fuerza conjunta, eso puede ser muy poderoso y creo que está pasando, digamos, en Colombia hay un grupo interesante de varios podcasters que hacen cosas juntos, hacen eventos, se promocionan entre ellos sin necesidad de que medie un pago. Creo que esa es una buena opción para darse a conocer. Yo creo que ha dicho Catalina un montón de cosas súper interesantes, ¿eh? Perdonad que me meta, pero es que quiero hacer referencia a algunas de ellas. Ha dicho lo primero, escuchar otros podcasts. Es que hay mucha gente que viene ahora al mundo del podcast porque oye campanas de dinero y se nota que nunca ha escuchado ninguno. Eso es, o sea, eso es lo primero, por favor, ¿vale? Escuchar podcast, pero antes de pensar en cómo ganar dinero copiando ideas, en cómo se hace un podcast y cómo es el lenguaje y cómo es la narrativa, y eso es súper importante. Pero lo que has dicho también de que la comunidad es muy activa, y por mencionar nombres concretos, hay bastantes comunidades, incluso newsletters, que son muy importantes, yo creo, para estar al día en lo que pasa en el mundo del podcasting. Estoy pensando en Los Podcasteros, por ejemplo. Podcasteros es una newsletter que da muchas claves. Vía podcast todos los días, lanza una newsletter con noticias del mundillo. En inglés, PodNews, por ejemplo. Con esas tres ya tienes un montón de recursos. Siempre hay comunidades de podcasters a nivel nacional en cada uno de los países o a nivel local que comparten ideas, dan formaciones. Hay muchísimo espíritu colaborativo por ahí. Y creo que una cosa a la hora de pensar en ganar dinero con el podcasting, que lo ha apuntado Catalina también, es no quedarnos solo en la mentalidad de qué es lo que yo debería hacer para ganar dinero. A veces pensamos demasiado en nosotros mismos. Eso nos lleva a, por ejemplo, las empresas, como decía Catalina, no, el Banco de Santander no quiere que se hable del Banco de Santander. Hay muchas compañías que hacen un podcast y se quedan en eso, en hablar de mí, y eso no le interesa a nadie. Los podcasts buenos de empresas son podcasts que descubren territorios que la audiencia está interesada también en compartir, ¿no? Pues yo como podcaster, a la hora de intentar generar ingresos, creo que tengo que hacer ese ejercicio de ponerme en la piel del otro. ¿Qué quiere mi audiencia? ¿Qué quiere que yo le cuente o qué le puedo contar yo que le interese? Si les voy a vender un producto de pago, ¿cómo puedo ir más allá de lo que estoy haciendo gratis para que ellos me paguen? Esto no funciona en plan de, oye, yo pongo una cosa aquí de pago, tú pagas. No, no. Yo pongo aquí una cosa de pago y te lo compran si es bueno o si es interesante. ¿Cómo puedo hacer yo para que ese contenido sea relevante para ellos? ¿Cómo puedo hacer yo para que las empresas interesadas, Uber, los bancos, todas las que he dicho, se fijen en mí y no en otros podcasts para poner sus inversiones? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que ponerse mucho en la piel del otro para conseguir al final que el beneficio sea nuestro. Sí, perfecto. Creo que está bastante claro. Y esto me lleva también como a generar una siguiente pregunta que, por lo menos en Sembramedia y con las investigaciones que hemos hecho de punto de inflexión, lo tenemos un poco más ubicado y entendido en cuanto a los años que tienen que pasar para que un medio digital emprendedor independiente pueda obtener ganancias. Es decir, hemos detectado que
entre 3 y 4 años, puede ser un promedio estándar en el cual pase de un nivel en el que no tiene ingresos a un nivel en el cual puede aspirar hasta casi $20,000 anualizados, ¿no? Entonces, de acuerdo a la experiencia que tienen, ¿no? a la visión, al análisis que haces, Cata, la experiencia que tienes, Francisco, ¿cuál pudiera ser, si es que podemos o pudiéramos hablar de tiempos, estas ganancias de las que hablamos del podcast, ¿en cuánto tiempo pudieran ser visibles? Sé que es muy variable la pregunta, pero bueno, probablemente la experiencia que tienen nos lleve a tal vez encuadrar algún tiempo. Yo dejo que Francisco, porque es que él ya lo hizo, entonces él puede contar de primera mano. No, claro, lo de la frontera de los 3-4 años me parece interesante y bastante sensato. También hay que ver cuál sería el objetivo. Has puesto ese objetivo de $20,000 y digo cuál sería el objetivo, depende de cada uno. ¿Quieres que el podcasting sea tu actividad a jornada completa? Ya el listón está más alto. ¿Quieres que sea un complemento, un hobby que te genere algunos ingresos? Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que ver el balance entre horas que le dedicas y el rendimiento que puedes obtener, ¿no? ¿Cuánto se puede tardar en vivir del podcasting? Pues a lo mejor 3 o 4 años podrían pasar, en el mejor de los casos. Hay mucha gente que no lo consigue, que esto es algo que no se cuenta. Por cada caso de éxito en Internet que vemos, por cada youtuber de éxito, por cada streamer de éxito, hay, no sé cuántos puede haber, 1.000, 10.000 que no lo han conseguido. Esto hay que saberlo de antemano, ¿vale? Que el riesgo en ese sentido es alto. Pero luego, también volviendo a lo que decía al principio, dentro de cuál es nuestro objetivo, tenemos que pensar, como decía, en que no toda la monetización de un podcast viene de manera directa. Me explico y pongo un ejemplo. Aquí en España, yo hace no mucho tiempo hablaba con una psicóloga que tiene un podcast y que colaboraba, antes de hacer el podcast, en el que yo creo que es el programa de televisión más visto de nuestro país, un programa diario. Y me decía, mira, yo con el programa de televisión no he notado una diferencia muy alta en la demanda de mis consultas. No lo he notado. Ahora llevo 1 año o 2 años con el podcast y tengo 1 mes y medio de lista de espera de consulta. Eso es dinero. Eso es monetización con un podcast. Es que a lo mejor no todo va de conseguir dinero de manera directa con patrocinios o con... Y ella no vive de su podcast, pero vive, entre otras cosas, gracias al podcast, ¿no? Ella ha conseguido, vuelvo a todo lo que he dicho antes, generar confianza en su audiencia hasta el punto de que la contratan como psicóloga, que tienes que confiar mucho para contratar a una persona que no conoces como psicóloga solo porque la has escuchado. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se puede ganar dinero con un podcast, no de una manera directa y tradicional. Ahora, si queremos que nuestro sueldo venga directamente de la, pues eso, venta de merchandising, venta de eventos, venta de programas en vivo, venta de publicidad, sí, van a pasar unos años. La buena noticia es que todos estos plazos se van acortando, porque la industria va creciendo y las posibilidades son cada vez mayores, pero nunca va a ser fácil, eso está claro. Yo me voy a quedar con lo último que dijo Francisco, porque yo realmente no tengo, o sea, no me atrevo a aventurar un espacio de tiempo o un monto, pero lo que yo sí creo es que la curva, o sea, que esa línea se está acelerando a pasos agigantados y que los que estamos acá, o sea, que venimos diciendo como se vienen los podcasts, o sea, yo creo que estamos en un momento en el que están las plataformas todas en una guerra. O sea, Apple era la reina, ahora Spotify le está quitando. Hay otra cantidad de plataformas que quieren entrar en ese juego y para eso necesitan contenidos exclusivos, y están peleándose por esos buenos contenidos. Francisco decía una cosa y yo tengo las cifras porque las busqué. Cada día se lanzan 17,000 nuevos episodios, de los cuales el 30%, o sea, 5,100 mueren en el primero. Es decir, esos pobres QEPDs, rest in peace, que no vemos, también es importante mencionarlos porque yo creo que a veces como que cuando hay algo que está muy en boga y ahora todo el mundo quiere hacer podcast, pues no va a haber suficiente tiempo en la vida de la gente para oír todos los podcasts que querrían. Entonces, tener en cuenta el factor diferenciador. Tener en cuenta cuáles son las fuerzas del mercado que están moviendo mi posible precio o mis posibilidades o el incremento de mis posibilidades de vender un patrocinio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo último que yo quería decir, que ahora se me olvidó, en términos de ese espacio, de ese entorno,
No, pero se me olvidó. Perdón. Es que son muchas cosas, ¿eh? Claro, es que Son muchas cosas. Pero también yo rescato, Francisco, lo que seas al final, que es entender al podcast no como la plataforma por la cual voy a ganar dinero, sino también como una vía, otro camino por el cual puede llegar estos recursos. Y creo que eso también es importante decírselo a la gente que nos está viendo hoy y que nos está escuchando el día de hoy. O sea, por el propio podcast tal vez no genere dinero, pero sí periféricamente me pueda llegar recursos importantes. Y con esto me gustaría hacerles una última pregunta ya para ir cerrando este panel que se nos ha ido rapidísimo. Y, Ay, perdón, Abraham, te interrumpo porque es Cata. que me acordé. Dale. Perdón, pero es que hay una cosa de la que no hemos hablado y es que la gente que es buena haciendo podcast va a empezar a tener, o sea, ya hablamos de que las plataformas y que la demanda, pero además una demanda de parte de los medios tradicionales, Sí. especialmente en este lado del Atlántico, yo no sé, en España de pronto también, pero los medios tradicionales tienen muchísimos contenidos muy buenos, en algunos casos exclusivos, estoy pensando en regiones, digamos, donde no se cubre todo bien, que quieren entrar en el mundo del podcast y que no van a tener el tiempo de hacer todo este aprendizaje. Entonces, probablemente algunas personas que ya hayan, especialmente periodistas, que hayan incursionado en temas de podcast, que sean buenos, que hayan afinado un poco esa práctica, probablemente van a poder asociarse, van a poder generar algún tipo de sinergia con esos medios que van a tener interés en ese know-how. Era lo último que quería decir, perdón, y ahora sí. No, Cata, ¿no? Y muy bien puesto porque justamente, por lo menos aquí en México, que es donde yo vivo, estamos viendo eso, cómo los legacy media están yéndose al daily podcast a generar pequeños episodios o microcontenidos diarios con resúmenes o hablándoles a audiencias muy jóvenes, poniendo a gente muy joven con lenguaje muy para este tipo. Y pues encontramos justo eso, cómo también estos medios no se están queriendo quedar atrás y están buscando a estos generadores de podcast. Y bueno, finalmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el tema de monetización? O sea, si yo les tuviera que decir, chicos, denme sus 3 puntos clave para que la gente que hoy nos está viendo pueda de alguna manera visualizar el tema de la monetización de podcast, ¿qué me pudieran decir? Es difícil resumir, pero yo diría, bueno, resumiendo lo que he dicho hasta ahora. Primero, haz algo que te apasione, ¿vale? Si vas a hacer un podcast, haz algo que te apasione, porque el camino es largo y complicado y tiene que merecer la pena el esfuerzo. Segundo, paciencia y constancia. No hay trucos, no hay atajos, no hay formas de acortar el proceso, ¿vale? Buena suerte, eso sí. Y tercero, pues como decía antes, intentar pensar por qué la gente debería poner dinero en tu proyecto, desde el nivel que sea, empresas o suscriptores, ponerte en la piel del otro para intentar entender cuál es tu valor añadido respecto a la competencia o respecto a otras opciones para poner ese dinero. Y a partir de ahí a jugar. Muy bien, Cata, ¿qué dices tú? Yo digo todo lo que dijo Francisco, háganlo en un cuadernito, o sea, si les da repelús el Excel, cojan un cuaderno y pongan ahí qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que yo amo para hacer este podcast, cuántos episodios pienso que me va a llegar acá, cuántos episodios pienso que me va a llegar allá. Cuando estoy acá, hacer una listica de cuando esté acá, voy a mirar a mi entorno y me voy a poner en la piel de los posibles contribuyentes o de las posibles compañías. Y esto es lo que voy a tener que invertir y estos van a ser mis costos y así el estudio me lo preste mi amigo, lo voy a poner ahí para tener una idea en un cuaderno, idealmente en un Excel. Y cuando lo tengan bien completico, eso se podría llamar un plan de negocios. Y les va a ayudar muchísimo a mapear esa estrategia y a conocer deliberadamente cuánto debo invertir y también en qué momento decir, ok, voy para otra cosa, o sea, ya no funcionó. También es importante saber cuándo renunciar.
Sí, cuándo parar. De hecho, también mucho, Cata, de lo que hacemos, si tú bien lo sabes, en Sembra es esto, es ir educando a los emprendedores a que utilicen el modelo de negocio en nuestra página y los invitamos a que también entren a la página de Sembra. En el área de recursos pueden descargar un Business Model Canvas bastante interesante que está adaptado para proyectos periodísticos digitales. Entonces, viene una serie de preguntas, unas guías bastante buenas que nos pueden dar esta pauta para pues, saber en dónde estamos parados y hacia dónde debemos transitar, ¿no? Es como este documento interno vivo del cual siempre tenemos que tener presente. Pues ha sido una charla bastante interesante, chicos. El tiempo siempre es corto. Desde Estados Unidos, desde España y acá desde México, pues nos ha dado mucho gusto tenerlos el día de hoy, Cata, Francisco. Y pues bueno, llegamos al final de esta charla, cómo monetizar podcast. Y también llegamos al final de las jornadas del Encuentro Internacional de Periodistas. Muchas gracias a María Catalina, gracias Francisco por este tiempo, también por su conocimiento, por esto que han compartido con nosotros. Espero que hayan disfrutado la charla tanto como su servidor y que sin duda pues fue muy enriquecedora con pautas y claves particulares. A nombre de la Coordinación General de Comunicación Social y también de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, agradecemos a todos los panelistas, a quienes nos siguieron en este sitio web de la FIL Guadalajara y también en las redes sociales del Encuentro Internacional de Periodistas. Nos vemos el próximo año. Ojalá nos podamos ver ya de forma presencial para continuar dialogando sobre la práctica periodística en Iberoamérica y también las nuevas plataformas digitales. Hasta pronto, chicos. Gracias. Un Gracias, un placer. placer.